Bueno, seguimos con este problema, que sería la determinación de K a partir del cono de depresión. Entonces, este problema sería titulado Determinación de la permeabilidad. Bono, ¿ok? Entonces, supongamos que tenemos un pozo de 0.3 de diámetro y ha estado bombeado a razón de 6.000 metros cúbicos por día durante un tiempo suficiente a lo largo como para que pueda suponerse en condiciones estacionarias. Un pozo de observación situado a 30 metros del bombeo ha disminuido su nivel a 1 metro y otro pozo a 100 metros ha disminuido a 0.5. El pozo dentro se adentra completamente en un acuífero libre de 30 metros de espesor. Bueno, determinar la conductividad hidráulica K y estimar el descenso del nivel del pozo. Bueno, primero vamos a ver qué es lo que significan cada uno de los valores. Aquí ya los tenemos. Nosotros decimos que tenemos esta cantidad que serían Q, que serían 6.000 metros cúbicos por día, ¿ok? Tenemos el nivel del pozo, que en este caso, bueno, el diámetro del pozo, que es 0.30 metros, son 300, no, 0.30 metros son 30 centímetros, ¿no? Es un pozo muy chiquito. Ajá, ese es el diámetro. Y tenemos un pozo de observación situado a 30 metros. Este sería el primer pozo de observación a 30 metros y vemos que su nivel disminuyó 1 metro. Y a 100 metros vemos que su nivel disminuyó 0.5. ¿Ok? Ya tenemos esto, entonces vamos a utilizar la fórmula que habíamos obtenido. Entonces la fórmula que obtuvimos va a ser igual a, bueno, aquí la tengo, la voy a pasar de este lado. Ups. Le vamos a dar copiar y le vamos a dar pegar para ver que cada uno de los términos que vamos a estar utilizando. Entonces aquí se fueron algunos términos, vamos a arreglarla y nos quedaría como logaritmo de tal cosa. Ok, entonces sería el logaritmo aquí está el logaritmo de esto. Entonces lo único que voy a hacer es pasar del otro lado todo y obtener K. Entonces despejo K y me quedaría como K va a ser igual a Q por el logaritmo de R1 sobre de R2 dividido entre de pi por HC1 al cuadrado menos HC2 al cuadrado. Ok, entonces, ¿qué sería Q? Pues ya sabemos que Q van a ser igual a los 6.000 metros cúbicos por segundo. Ajá. R1 y R2 pues van a ser los radios de los pozos,
pero no del pozo que, bueno, aquí ya tenemos dos pozos de referencia para calcular la pendiente, entonces no es necesario utilizar el radio del pozo que tenemos aquí. ¿Sí? El radio de pozo de 30 centímetros, es mejor calcularlo con pozos más alejados. Entonces el radio 1 sería igual del pozo 1, que serían 100 metros, 100 metros, y dividido sobre el radio 2, que van a ser un pozo a menor distancia, que serían 30 metros. Ajá. Y de ahí, pues HC1 y HC2, HC1 va a ser la altura del pozo de radio 100, que tenemos que su altura es de 29.5. Ajá. Y HC2 pues va a ser la altura del radio con pozo 2, el pozo 2. Entonces ese sería de 29 metros. Entonces este sería de 29 metros. Entonces ya tenemos todo para calcular la permeabilidad. Entonces K sería igual a 6000 multiplicada por, bueno, aquí voy a dejarle las unidades para que vean qué unidades tiene K. Entonces serían 6000 metros cúbicos por día. Este sería el logaritmo de R1 sobre R2. Se queda sin unidades. R1 serían 100 dividido entre R2, que serían 30. Dividido todo esto entre dpi por HC1, que serían 29.5. 29.5 metros, todo esto al cuadrado. Entonces esto sería corchete menos 29 metros al cuadrado. Ajá, entonces aquí tendríamos que nos quedarían unidades de metros cuadrados divididos entre de metros por día. Nos quedaría divididos entre metros cúbicos por día. Las unidades de la permeabilidad nos quedarían en metros por día. Ajá. Ahora ya nada más nos queda saber cuál sería ese valor de permeabilidad. Ok, entonces todo esto lo hacemos en la calculadora y nos quedarían, entonces serían 6000 por el logaritmo de 100 sobre 30, todo esto dividido entre de pi, pi, que multiplica a 29.5. Esto lo puedo dejar así, le puedo quitar el paréntesis y ya lo elevo al cuadrado mejor. Al cuadrado menos 29 al cuadrado. Ok, falta un paréntesis. Ok, vamos a ver si está bien. Sí, es parecido. Nada más que aquí le puse un paréntesis. No quería ese paréntesis, pero bueno. El valor es real. Serían de... nada más que aquí puse 600 y eran 6000. Ok, entonces lo arreglamos y nos quedan 78.61 metros por día. 78.61 metros por día. Ok, y entonces esa sería la conductividad hidráulica o la permeabilidad, en este caso para este pozo, para este acuífero principalmente. Ajá. Dice, ya determinamos la conductividad hidráulica, necesitamos estimar el descenso del nivel del pozo. ¿Cómo hacemos esto? Pues ya tenemos la misma fórmula, nada más que ahora vamos a utilizar los datos cercanos al pozo. Entonces les decía yo, vamos a utilizar los datos cercanos al pozo. Voy a pasar todos estos datos por acá. Le falta una. Ajá. Entonces ahora
Ahorita hice los cálculos utilizando este pozo de observación y este otro pozo que tenemos aquí, ¿sí? Utilizando estos dos pozos. A este lo llamé HC, no me acuerdo qué le llamé, HC2, no, HC1, y este sería HC2. Ahora los voy a hacer utilizando solamente calculando. Este lo llamé HC1 y este lo llamé HC2, la altura. Pero este sería R2 y este sería R1. Ahora tengo la fórmula que era Q es igual a pi por K por HC1 al cuadrado menos HW2. Ajá. Y HW2 va a ser la altura de este pozo, ¿sí? ¿A qué nivel desciende? No nos los están diciendo, entonces lo podemos calcular. Y todo esto dividido entre el logaritmo de sería dividido entre de R dos sobre de R1, no, sobre de RW. Ajá. Bueno, esta sería la altura, HC2 sería 2, HC2 es como lo veníamos utilizando anteriormente. Sí, vamos a ver si así lo utilizamos anteriormente. R1 era de 29,5. Ahora vamos a utilizar el radio, la altura solamente de 29. Sí, sí está bien. Sí, aquí nada más me había equivocado. No era HC1, era HC2. Sí, para tener en cuenta que estoy utilizando los mismos datos de la otra. Del otro problema. Acuérdense, siempre es de un pozo cercano, ¿sí? En este caso es mejor siempre utilizar un pozo cercano, porque también podría utilizar el pozo con altura HC1, pero pues está más cerca el pozo HC2, entonces es mejor con este. Ok, entonces sustituyo valores. Le voy a hacer que la calculadora lo haga. 600 y esto sería igual a pi por el valor de conductividad, que serían de 78,6 multiplicado por la diferencia de alturas. Esta altura del pozo HC2 es de 29 al cuadrado menos HW al cuadrado, todo esto dividido entre el logaritmo de R2. ¿Cuál es el radio 2? Serían 30 metros divididos entre del radio 1. Pero el radio 1 va a ser este radio que tenemos aquí. Sería un radio muy pequeñito, porque ese va a ser la altura del pozo. Entonces, si el diámetro es 0.30 metros, el radio va a ser igual a 0.15 metros. Ajá. Entonces estamos utilizando el radio, pero ahora sí el radio del pozo, que queremos calcular su altura HW. Entonces aquí ya nada más despejamos. Sé que es una ecuación cuadrática. No sé si tenga las dos raíces o dos raíces iguales. Pues yo lo voy a meter así a la calculadora. Entonces vamos a ver. Solución de... voy a poner la fórmula 600. Es lo mismo que pueden hacer en su calculadora. Igual a dividido entre de pi por 78,61 por 29 al cuadrado menos x al cuadrado, cierro paréntesis, y todo esto dividido entre de el logaritmo de 30 entre de 0.15. Todo esto para que me dé el valor de x.
Ajá. Y tengo dos valores, ¿sí? El primer valor es positivo y un valor es negativo. Entonces, pues en este caso, yo quiero el valor positivo. Entonces la altura va a ser de 26.68. Entonces tendríamos una altura HW de 26.68 metros. Y esa sería la altura que bajó. Entonces, ¿cuánto descendió el nivel? El descenso del nivel del pozo, pues sabemos que el nivel freático original era de 30 metros. Entonces, descenso del nivel del pozo, tenemos que eran 30 metros menos 26.68. Entonces tenemos que el descenso del nivel del pozo va a ser 30 menos 26.68. Tendríamos 3.32 metros. 3.32 metros. Entonces eso es lo que descendió el nivel de este pozo. ¿Sí? Lo voy a marcar acá. Este sería este descenso que tenemos aquí. A ver, ahí está. ¿Sí? Este descenso que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, viendo todo esto, sabemos que teniendo la altura y pozos bien definidos, uno cerca de otro, podemos tener las propiedades del suelo. Una de las propiedades del suelo que podemos calcular sería la permeabilidad o la conductividad hidráulica. Y a partir de eso ya podemos calcular otros valores. En este caso serían el descenso del pozo. Y pues con eso podemos modificar las velocidades que hay en el suelo, ¿sí? Y la velocidad lineal promedio, y que se modifica pues con el gradiente hidráulico.